Ya, sonaba un pitido. Bueno, ¿qué les estaba comentando yo? Vamos a trazarnos un poco más de nuevo, ¿ya? Les estaba contando que les recomiendo que consulten sobre cuál va a ser la carga de ustedes, la carga académica en diciembre, ¿ya? Porque nosotros tenemos como fecha de término de todas las actividades académicas el 23. Eso fue lo que hablamos con los papás en las reuniones que tuvimos esta semana. Aunque todavía no me queda claro cuándo terminan las clases para ustedes cuarto medio, ¿ya? Así que ahí a estar atentas, a Profe, preguntar también a sus profesores, dígame. dijeron que, ¿cómo que el 16? No, a nosotros, o sea, en la reunión dijeron que del 9 hasta el 18. Estaba ahí todavía porque todavía no veían, pero puede ser desde el 9 hasta el 18. A más tarde, el 18 va a ser como la fecha máxima. Ya, perfecto, perfecto. Ya, porque a mí, ¿por qué les preguntaba eso? Porque yo por lo menos quiero terminar mucho antes, ¿ya? Para terminar con los trabajos, con las evaluaciones y todo eso, ¿ya? Para que ustedes se enfoquen netamente en esto. Ya cuando baje la carga, ya vamos a tener como fecha como por el 16, ¿ya? Vamos a empezar voy a empezar a subir mucho más ensayo, ¿ya? Ya, sí, sí, sí. Sí, era el 16. Sí, más o menos esa era la fecha que estábamos barajando, ¿ya? Y eso, pues, espero que les haya ido bien también en las evaluaciones que tuvieron conmigo esta semana, ¿ya? Vamos a seguir trabajando de a poco en la misma modalidad. Vamos a realizar trabajo la próxima semana también, ya asignar ahí los puntitos que tuvimos en las clases de diálogo, vamos a seguir también con eso. Y ¿Profe? eso, ¿hasta cuándo? Dígame. ¿Cómo van a evaluar las notas? Porque dijeron que no iba a ser como siempre las notas normales. Iba a ser distinto, que iban a ser como matemática una nota, lenguaje una nota y después la otra me perdí. Porque nosotros no tenemos solamente historia y ciencias, pues también tenemos filosofía y cosas así, pues ¿qué se va a hacer con esas notas? Ya, mira. Lo que a mí me informaron era que tanto matemáticas, lenguajes e inglés iban a ser autónomos, ¿ya? El problema ahí es que, por ejemplo, las ciencias sociales y las ciencias naturales también van a ir en una sola nota. Ahora, filosofía, no sé con qué los van a cuadrar los profes. A mí, por lo menos, si a ustedes les va bien, a mí me gustaría que fuera autónomo, porque eso es la única forma de subir más el promedio, ¿ya? Pero lo vamos a tener que conversar también en qué área va a ir mi asignatura. Yo no creo que vaya ¿cómo se llama? Pienso. No creo que vaya en los electivos porque todos tienen ese ramo, así que lo más probable es que vaya de forma autónoma. Eso es lo que... Porque se supone que va a ser lenguaje autónomo, matemático autónomo, ciencias, tanto sociales como naturales, van a ser juntas. Sí, Las artes, o sea, música y educación física, van a ser juntas. claro. Filosofía está quedando bote y los electivos al final, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser juntos los electivos? Sí, los electivos tienen que ser juntos. Juntos pero autónomos. O sea, onda, va a ser lenguaje y matemática, ciencias, Uh-huh. artes y Sí. electivos. Y electivos, claro. Y ahí vamos a ver si filosofía se adjunta tanto a los electivos, que no creo, pero tiene que ir autónoma, yo creo. ¿Por qué tendría Yo que ir? creo que es autónomo. Sí, ¿por qué? Hay que ver. Es que filosofía siempre lo dejan de lado. Se olvidaron. Hasta yo me olvidé de eso. Ya, pero voy a preguntar de nuevo. Porque tampoco lo podrían poner en lenguaje, pues si son cosas distintas. Sí, pues, sí, obviamente que sí. Se basan en cosas distintas, pues entonces, por ejemplo, no es como un taller, como el taller de lenguaje que teníamos antes, no lo pueden poner así como filosofía, como el lenguaje. Claro, claro, como una nota de lenguaje, nada que ver si es otra cosa. Sí, sí, tienen razón ahí. Ya, la Javiera nos pregunta hasta cuándo recomienda estudiar para la PTU. Javiera, la idea es que ustedes ya por lo menos se relajen en una semana, ¿ya? Pero la recomendación es que todo lo que ustedes lean lo traten de analizar como si estuvieran haciendo la PTU, ¿ya?
Las pruebas estas, como yo siempre les digo, Javiera, son una simulación, es un simulacro de cómo ustedes deberían abordar un texto, ¿ya? Esto se lleva a una, comillas, exageración, porque finalmente se espera que ustedes tengan una cierta cientificidad para abordar un texto, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de... no, sí, no es tan complicado. Lo principal ahí, Javiera, chiquilla, es que ustedes puedan dialogar sobre los textos, ¿ya? De hecho, yo les iba a proponer también la lectura de otros textos fuera de la PSU y fuera también de filosofía, que si se los propongo en clase me retarían, pero acá somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Les voy a recomendar una página que se llama Art de Chile. Art de Chile. No sé si la conocen. No sé si conocen este proyecto, ¿ya? ¿Dónde está este proyecto? Parece que no está así, Arde. Claro, que es un proyecto cultural y allí hay una serie de ensayos y hay hasta cuentos también, poesía y de todo, pero no está acá. Pero yo se los voy a mandar después, ya que hablan sobre el estallido social y son muy interesantes. Son poemas, son cuentos también, y la idea es que ustedes vayan leyendo. Sí, en esto, ¿cómo se llama? Se va la PTU de lenguaje solamente se aborda leyendo algunos temas y haciéndose ciertas preguntas. Fíjense que la estructura misma de la prueba a ti te incita a que tú aprendas a preguntarte sobre los textos, ¿ya? La pregunta es una cierta forma de metodología. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Siempre preguntarse sobre el texto, y por eso nosotros estamos ensayando. Por eso ensayamos, ¿ya? Hay que agarrar una cierta maestría en cuanto al trabajo de textos, pero eso lo vamos a ir preguntando. Si ustedes ponen atención a estas clases, yo estoy seguro que les va a ir mejor. Pero estas clases y estos ensayos no son meramente para que ustedes ensayen, sino que para que aprendan, y vuelvo a insistir en la idea central, aprender a hacerse preguntas sobre los textos, ¿ya? Esas son las preguntas fundamentales. Ustedes tienen que tener en la cabeza cuando se enfrentan a un texto a que lo tienen que analizar. La PTU implica que haya una cuestión procedimental para la lectura. ¿Ya? La lectura no solamente se hace por placer en el caso de la PSU, sino que es una lectura que es analítica, ¿ya? Y hay unos pasos para analizarla, ¿ya? Eso es lo único que le está pidiendo, ¿ya? Y como recomendación yo ¿cómo se llama? Hay ciertas metodologías que son diferentes para cada prueba, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a la prueba de matemáticas, ustedes tienen que evidentemente ver ejercicios, ver fórmulas, ver temáticas, por ejemplo, distintas, ¿ya? En la prueba de biología también, ¿ya? En la historia también hay que ver ciertos contenidos que son fundamentales, pero en la prueba de lenguaje, ya como se basa en un sistema de competencias, ¿ya? No es necesario estudiar tanto. Hay algunas cosas, hay unas nociones que vamos a estar viendo ahora. Por ejemplo, yo les dije la semana pasada que en esta clase teníamos que ver ciertas nociones de lo literario, ¿ya? Y vamos a ir haciendo así, nociones, trabajando por nociones en cuanto a lo que ustedes tienen que saber de la prueba como contenido, porque son cosas muy básicas en cuanto al lenguaje. Ya las otras pruebas como biología, ya las otras pruebas como matemática o historia ya implican un conocimiento más vasto sobre eh, sobre cómo se llama, sobre el contenido. ¿Qué dice acá? Dice, sí. Sí, el año pasado pasó eso, pasó el tema en el centro, pero chiquillos, ustedes están viviendo ahí es complejo evaluar, por ejemplo, donde les toque a ustedes dar la prueba y en el contexto que se les dé. Sí, es bien complejo. Ustedes están viviendo una coyuntura súper complicada, ¿ya? Que yo no la viví, la vivieron los niños del año pasado, ¿ya? Pero no podríamos trabajar en cuanto a esperar lo peor, esperamos también lo mejor. Claramente van a haber algunos signos que impliquen ciertas movilizaciones. Eso va a ser eh,
va a ser cierto, va a ser así. Pero también tienen que conversar ustedes como secundarios sobre cómo se van a manifestar en esa instancia. Hay distintas formas de manifestación también. Quizá no una tan directa por el tema de la naturaleza del tema que se va a abordar, ¿no? Pero claro, hay que dar una vuelta sobre cómo, por ejemplo, los secundarios van a proponer otro sistema para el ingreso a la universidad, cómo va a ser también, me imagino que va a ser bien resguardado este año, que va a ser con harta distancia también. Así que esperemos lo mejor. Por ahora, ponerse a estudiar nomás. Eso es lo único que les podría decir. ¿Ya? ¿Alguien más está preocupado por esa índole, chiquilla? Si tienen alguna cosa que comentar, que sacar un poco, es bueno también conversar esas cosas. Sobre cuáles son las expectativas, cuáles son los miedos también ante dar esta prueba. No sé si ustedes lo han conversado con los profes de otras áreas. Es importante saber esas cosas, para nosotros por lo menos. Ahí se las comento, ¿ya? Bueno. De a poquito, Emilia. Vamos a ir trabajando para subir ese promedio. La idea es no desconcentrarse, ¿ya? Y aprender a hacerse, como les decía, las preguntas. Cuando uno aprende a hacer preguntas al texto, ahí empieza a leer. Hay varios estudios, por ejemplo, fenomenológicos de cómo es el fenómeno de la lectura, ¿ya? Que van más allá de este acercamiento más bien analítico que nosotros tenemos, ¿ya? Nosotros tenemos un acercamiento analítico a la lectura para poder analizar, para poder, por ejemplo, segmentar ciertas secciones del texto, relacionarlas también, pero hay otro proceso que tiene que ver con cómo, por ejemplo, se genera una lectura analítica, como les decía, pero más comprensiva. ¿Ya? Esta lectura que tiene que ver con hacerse preguntas, con disfrutar el texto y mantenerse ahí, ¿ya? Intrigado por el texto. El texto siempre te va a presentar ciertas cuestiones para tú reflexionar. En el mundo de hoy, muchas veces pasamos por alto algunas cosas y el texto es una cosa que tiene otro tiempo. ¿Ya? Hay que dedicarle tiempo a la lectura, dedicarle tiempo también a comprender la narración, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a tener que indicar. Dice, a mí me siento... Claro, a veces las metas se ven inalcanzables, pero hay que tener también fe en el trabajo que se está haciendo, ¿ya? El trabajo que tenemos que hacer juntos, chiquillos. Por favor, si ustedes tienen muchas dificultades, tenemos que ponerle más ahínco a este trabajo, ¿ya? Y esperar también que la prueba sea más accesible. A veces cuando uno propone los textos, ¿ya? Cuando uno propone los textos, a veces, ¿cómo se llama? Son textos más complejos, pero el funcionamiento que nosotros le vamos a dar es de la misma naturaleza, ¿ya? La misma naturaleza. Esa es la idea. Así es bueno que se empiecen a perfilar sobre lo que quieren estudiar, sobre las opciones también. Ya me imagino que ya lo tienen bastante claro. Lamentablemente en tiempos así, con tanta distancia, no podemos conversar mucho sobre eso, pero yo espero que sí, que tengan ciertas orientaciones, que las comenten también, ¿ya? Porque en definitiva entrar a la universidad no es tan difícil, hacer estas pruebas no son tan difíciles, ¿ya? Si ustedes ya tuvieron un bagaje académico ya suficiente, van a poder mostrar su desempeño, ¿ya? Eso no se les va a quitar nadie. De aquí en los 50 y tantos días que quedan de la PSU, nadie les va a quitar su desempeño, ¿ya? Ahí está, sí. Claro. Pero Francisca, también hay que ver otras posibilidades, si es que... Porque a mí también me pasó lo mismo, que yo quería estudiar, por ejemplo, en las universidades de Santiago, y no fue por el puntaje, sino que por otras circunstancias más bien económicas, ¿ya? Que te dejan un poquito fuera de las cosas, ¿ya? Pero
hay que plantear ciertas posibilidades desde mis resultados y también desde mi situación también económica, social. Es un momento súper complejo, ¿sí? Y que espero que también lo puedan solventar como familia, también como curso, también es importante hablar sobre esas cosas. Eh, sí, ahí los campos ahí, Javiera, se abren, también son súper súper buenos. En mi carrera, bueno, yo tengo muchos reparos sobre ella, muchísimos reparos, pero las cosas han estado mejor, últimamente han estado mejor. ¿Ya? Siempre recordar que las disciplinas no las hacen quienes las imparten, las disciplinas son mucho más importantes, ¿ya? Son mucho más trascendentes de lo que nosotros podemos hacer como individuos, y siempre está la fuente de información, los libros, ¿ya? Siempre están las tradiciones, en el caso de la filosofía, en el caso de la sociología, siempre están esas cosas. Dígame. Y aparte de que uno puede ver la carrera por afuera, pero no sabe cómo es por adentro. Por ejemplo, yo tenía hartas charlas de como las carreras en sí. Y por ejemplo, yo tenía las expectativas de medicina como muy altas. Y ya tuve una charla de una alumna de medicina que como que nos contó todo. Y igual fue como, sí, bueno, medicina como que me dejó ahora como, porque no me gustó como tanto como se impartía en esa U. Entonces, igual todo depende de como uno, porque todos, aunque uno más que nada te dice así como, mira, mi experiencia es esta, esto, otro, todas las experiencias son distintas y nosotros podemos ver una carrera que puede ser como, oh, tan bacán, o en volado vemos una carrera que es como muy penca, por así decirlo, pero no sabemos cómo es la carrera en sí porque no la hemos vivido. Claro, que hay, como tú dices, hay distintas experiencias sobre lo que significa la universidad. ¿Ya? Yo te voy a contar, por ejemplo, la experiencia de mis amigos. Yo tengo amigos que estudian actualmente medicina. ¿Ya? Por ejemplo, el Lincoln estudia todavía medicina. ¿Ya? De hecho, lo podríamos traer un día a conversar con nosotros, a pelar un rato. Y él me contaba, por ejemplo, Francisca, y te lo voy a contar a raíz de una experiencia que él me contó, ya que compañeros de ellos tenían que escribir una columna de opinión, ¿ya? Y fíjate tú que por más que ellos tengan un buen puntaje, ¿ya? Por más que ellos tengan, por ejemplo, quizá distintas situaciones económicas, en el caso de mi compañero no, y él también me contaba distintas experiencias de otros compañeros que también son de, comillas, otros estratos sociales, ¿ya? Pero que las competencias en cuanto a la comunicación, las competencias en cuanto a la comprensión de los textos, ¿cachai? Eso es transversal, ¿cachai? Y a mí también me sorprende que ellos no sepan hacer una columna de opinión, por ejemplo, ¿ya? O no busquen estrategia. Y eso también es súper fuerte. Estamos viviendo también ciertos temas con respecto a la comprensión lectora que son transversales en el sentido. ¿Ya? Y la otra pregunta, Javi, sí, yo estudié teología también. También estudié unos años teología, por eso conozco también al profe Raico. ¿Ya? También una carrera bien interesante, bien dentro de la experiencia de universidades, ¿ya? Yo creo que la UCN, donde estaba esa carrera de teología, fue fundamental, fue una muy buena carrera, fueron muy buenos años los que tuve. Ya después en Argentina fue más bien de competencia, más bien de solidificar cierta experiencia que yo había tenido en la universidad. Y después en La Serena fue más bien resistencia. Resistencia. Fue complicado en La Serena por temas de que a veces no te impartían las clases, de que a veces había un descuido en cuanto a la formación de nosotros, que para bien y para mal yo me daba cuenta porque tenía más años de estudio. Bueno, todos saben también mi percepción sobre lo que yo estudié, por lo menos la gente que me conoce. Y creo que te va a servir a ti, Javiera, como también a Francisca y a todos ustedes, que ustedes mismos se hacen la carrera. Ustedes mismos tienen que solventar eso, la importancia de un profesional que tiene que ver con su carácter social, ¿ya? Que tiene que ver con sus responsabilidades en cuanto a que ellos son garantes de una disciplina que se está dando, ¿ya? En el caso de la pedagogía, en el caso de la medicina también. Y esas cosas son mucho más trascendentes que las personas que están en esta universidad o en aquella, o
o las personas X que te van a hacer clases, ¿ya? Siempre es muy importante mirar un poco más allá de quiénes están ahí y pensar, bueno, yo para qué estoy acá, también tengo las mismas capacidades ya de autoformarme, de criticar muchas veces, hacer preguntas, que es lo principal. ¿Ya? El tema de los paros también es parte de la formación universitaria. Ya uno puede aprender mucho de eso, muchísimo. De hecho, yo, Francisca, se veía bien sincero, a mí, por ejemplo, el tema de los paros, de todos los paros que yo viví, ¿ya? Creo que fue una instancia también de formación, ¿ya? De formación, de responsabilidad social también, y que muchas veces se desperdicia por el tema de sentirse ajeno a aquello, ¿ya? Pero en boca mía y de toda la gente que yo vi luchar, también participar, a mí me parece súper poco responsable socialmente, ya que los temas, por ejemplo, de las dificultades que está pasando el país, de la injusticia, tú no te hagas cargo de eso, no seas partícipe. Eso es súper importante para un profesional y por eso también está dentro de los fundamentos, también dentro del mundo universitario en Chile, ¿ya? Parar de alguna forma, manifestarse, ¿ya? Aunque hay que buscar también formas de relacionarnos y de ser también estratégico en esas cosas, bien estratégico, ¿ya? Muchas veces nos dejamos llevar por lo aireado de la discusión y todo en distintos asambleas universitarias, pero es importante sentar cabeza y poder ser mucho más proactivo en ese sentido, mucho más, ¿cómo decirlo?, planificador de la protesta. Y eso también se va aprendiendo con los años y también es súper importante en el tema de la universidad, en el tema de la formación de quién está formándose para aportar al país de forma social. Eso es lo central. No hay otra, para mí no hay otro tipo de universitario. Para mí los universitarios ni siquiera van a ganar plata porque en realidad las perdemos muchas veces, ¿ya? Para mí la cuestión social dentro de cualquier profesión es lo central, es lo más fundamental. Sí, hoy se me ha ido el tiempo. Ya, bueno, cualquier cosa ahí me preguntan. A mí ustedes saben que me gusta hablar de esas cosas. Siento que la formación universitaria también es parte de mis inquietudes y también serán parte de mis inquietudes cuando vuelva a estudiar. Va a ser importante en el futuro. Ya, vamos entonces con la materia. Veamos acá. Como les contaba anteriormente, mientras no tenía audio, ¿ya? Nosotros tenemos todas estas ejercitaciones que ya hemos realizado, ¿ya? Pues ahora nos toca y va a estar disponible a las 8:30, ¿ya? El ensayo número 4. Y aquí está. Tiene una fotito de Siddhartha porque tiene un texto de Siddhartha Gautama. No sé si ustedes leyeron ese libro con la profe Cristina, Siddhartha. ¿Sí? Dijeron Siddhartha Chihiro. Vamos a ver. Dicen, chao, tienen que leer Siddhartha. Siddhartha es una cuestión muy hippie, ¿ya? A mí me hacían leer Siddhartha en primero medio, lo leímos, ¿ya? Y Siddhartha Gautama es un monje, ¿ya? El monje del budismo, ¿ya? Un joven monje que decide dejar de lado todo lo terrenal, ¿ya? Y implicarse en un viaje espiritual, ¿ya? Me acuerdo que, por ejemplo, muchas cosas con respecto al cuidado de la naturaleza, con respecto al tema de la sexualidad, incluso lo revisamos con Siddhartha, ¿ya? Porque Siddhartha tenía ahí cierto affair con Govinda, que es el otro personaje, ¿ya? Tenía una inclinación media extraña que en ese tiempo no podíamos nosotros hablarla, ¿ya? Pero es muy amoroso, es muy tierno, claro, el veganismo también, por supuesto que sí, porque tiene que ver con la alimentación, con el cuidado del medio ambiente y con la espiritualidad, sobre todo con la espiritualidad. Ya, vamos a leer ese pequeño texto en esta clase, ¿ya? Vamos bueno, iba a leer ese, pero vamos a leer el de Siddhartha mejor. Aprovechando de
Aquí está. Bien. Ya. Tenemos el texto 3, entonces, poner mucha atención acá. Ahora vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? El texto 3 tiene preguntas de la 7 a la 12. Fijémonos acá. La primera pregunta, voy anotando aquí yo también, para ir trabajando, dice, ¿cuál es el sentido de la palabra sigilosamente en el contexto del primer párrafo? ¿Ya? Voy a anotar acá entonces sigiloso, primer párrafo. Sigiloso, primer párrafo. ¿Ya? Número 8 dice, ¿cuál es el sentido de la palabra indolente? 8 entonces, indolente. 7, 8, indolente. Recuerden que tenemos que ver entonces estas palabras en su contexto. En el quinto párrafo dice, según el párrafo 5, Govinda. Govinda. Ustedes no saben quién es Govinda, pero yo sé que es un personaje masculino dentro del texto. ¿Ya? El amiguito ahí de Siddhartha. Estaban ahí medio encontrados. ¿Ya? Número 10 dice, de lo dicho por el emisor del texto se infiere. En el 10 hay una inferencia. Poner atención ahí, recuerden que las inferencias, lo más probable es que la información que sea distractor, ya sea información tácita, verídica, literal. Sí. Los Hare Krishna tienen también que ver con Siddhartha, tienen que ver con el budismo. ¿Ya? La 11, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal del párrafo 3? Párrafo 3. ¿Ya? Idea principal. Vamos a poner entonces atención al párrafo 3 y dice la 12, dice ¿qué relación existe entre los párrafos cuarto y quinto, 4 y 5 del texto leído? Ya, 12. 4 y 5. Párrafos 4 y 5. ¿Ya? Si se fijan, nos preguntan en los párrafos, nos preguntan por el párrafo 3, el párrafo 4 y el 5. ¿Ya? Vamos entonces a la lectura. Dice texto 3. Preguntas de la 7 a la 12. Dice, a la sombra de la casa y bajo el sol, a la orilla del río y junto a las barcas, a la sombra del bosque de sauces y el huerto de higueras, creció Siddhartha, el hermoso hijo de Brahman, el joven halcón en compañía de Govinda, amigo suyo, y también hijo de un Brahman. El sol, a la orilla del río, fue bronceado sus claras espaldas durante el baño, las abluciones sagradas y los sacrificios religiosos. La sombra se fue inflamando en los negros ojos, bajo el bosquecillo de mangos, en el curso de sus juegos infantiles, al escuchar el canto de su madre durante los sacrificios religiosos, al seguir las enseñanzas de su padre, el sabio, y las prácticas de los maestros. Hacía ya tiempo que Siddhartha participaba en las discusiones de los sabios y se ejercitaba con Govinda en la oración polémica, en el arte de la contemplación y en el ritual del ensimismamiento. Ya sabía pronunciar en silencio el Om, la palabra por excelencia. Podía enunciarla sigilosamente en su interior, al respirar y siempre en silencio, emitirla luego al exhalar el aire, en un recogimiento total y con la frente aureolada por los resplandores del espíritu reflexivo. En lo más hondo de su ser, sabía encontrar ya el Atman indestructible y uno con el universo. Bien, ¿qué está haciendo acá el narrador? Ya, el narrador nos está presentando, primero nos presenta el lugar, ¿ya? Un lugar más bien idílico, ya muy espiritual, y nos presenta la acción también de estas oraciones, la acción del Om, por ejemplo. El Om, que es la palabra sagrada para los hindúes, ¿ya? Y que Siddhartha la pronuncia siglosa en su interior. Fíjense en esto, sigilosamente en su interior. Hay una cuestión muy espiritual detrás de este párrafo. Vamos al 2. 2. Y en el corazón del padre se alegraba al ver a ese hijo tan inteligente y deseoso de aprender, en quien adivinaba a un futuro gran sabio y sacerdote, a un príncipe entre los brahmanes.
Ya. Chiquillas, vamos a quedar hasta acá porque se nos va a cortar la transmisión. Las invito a que se reconecten otra vez, ¿ya? Y seguimos con el texto este de Siddhartha, que a mí me gusta mucho y me trae muchos recuerdos de mis 15 años, mis 15 añitos, ¿ya? La dejamos hasta acá y voy a retransmitir. Chao, chao. Continuamos con la lectura. Estamos leyendo un fragmento de este libro, Siddhartha, ¿ya? Muy espiritual, que tiene que ver con el mundo hindú. ¿Bien? Y estamos viendo que, aprendiendo de este joven, ¿no? Este joven que en este momento está en oración, una oración sigilosa en su interior, ¿ya? Y que su padre lo ve como un gran sabio, que será después un brahmana, una especie de sacerdote en el futuro. Vamos con el número 3. Dice, y el pecho de la madre se levanta de satisfacción al verlo caminar, sentarse e incorporarse. A él Siddhartha, el joven hermoso y fuerte, de esbeltas piernas, del que la saludaba con perfecta gracia. También está su madre ahí entonces. Y el amor agitaba el joven corazón de las hijas de los brahmanes, cuando Siddhartha, el joven de luminosa frente, mirada real y graciales caderas, se paseaba por las callejas de la ciudad. ¿No? Mira, arrastre, Siddhartha. Dice 5, pero más que todos ellos, lo quería Govinda, su amigo, el hijo de Brahman. Amaba los ojos y la dulce voz de Siddhartha, su manera de andar y la gracia perfecta de sus movimientos. Amaba todo cuanto el amigo hacía y decía. Y sobre todo, apreciaba su espíritu, sus ideas vigorosas y elevadas, su ardiente voluntad y su vocación sublime. Pues Govinda pensaba, este nunca será un brahman común y corriente, un indolente sacrificador, un ávido mercader de ensalmos, un orador vacuo y vanidoso, un sacerdote maligno y astuto, ni tampoco uno de esos corderos borachones y necios que integran el gran rebaño. No, y tampoco él, Govinda, deseaba ser así, uno más entre el enorme grey de los brahmanes. Quería seguir a Siddhartha, el amado, el magnífico, y el día en que Siddhartha llegara a ser un dios, el día en que se incorporase al número de los gloriosos, Govinda estaba dispuesto a seguirlo en calidad de amigo, acompañante, criado, escudero y sombra. Todos querían pues a Siddhartha, que era la alegría y el placer de todos. ¿Eh? Ahí está la relación de Govinda y Siddhartha. ¿Eh? Seguirlo hasta la muerte. Hay una relación ahí de un amor espiritual profundo. Me acuerdo que nosotros hablamos eso en clase. ¿Ya? Y que también, por ejemplo, claro, también era el tema de, si ustedes se fijan, el narrador destaca, por ejemplo, las cualidades físicas y espirituales de Siddhartha, ¿ya? Hasta elevarlo hacia la anchura de un dios. ¿Ya? Vamos a revisar entonces lo que nos dicen las alternativas. ¿No? Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra sigilosa en el contexto anterior? Sí, sí, Carla, tiene mucha razón ahí, pero no lo adelante el libro, Carla. Tiene mucha razón ahí. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra sigilosamente en el contexto del primer párrafo del texto leído? ¿Ya? Vamos a ver el primer párrafo. Dice, este es el contexto. Recuerden entonces que la clave de esto es verlo dentro de los puntos, ¿ya? Y si no es así, vamos a tener que interpretarlo, pero hay que aprender a ubicar el tema de el vocabulario contextual. Dice, ya sabía pronunciar en silencio el om, la palabra por excelencia. Podría enunciarla sigilosamente en su interior, al aspirar y siempre en silencio, emitirla luego de exhalar el aire, en un recogimiento total, y con la frente aureolada por los resplandores del espíritu reflexivo. ¿Ya? Es una palabra sigilosa en el interior. Vamos a ver cuáles son las propuestas. ¿Bien? Dice 7. Dice A. Lentamente, porque Siddhartha sabía pronunciar el om de manera sosegada y demorosa. Dice B. Pausadamente, porque Siddhartha había pronunciado el om de forma ininterrumpida y desigual. C. Discretamente, porque Siddhartha sabía pronunciar el om de manera interna y reservada. D. Precavidamente, porque Siddhartha había pronunciado el om de forma cautelosa y prudente. E. Singularmente, porque Siddhartha había de pronunciar el om de manera notable y original.
¿Ya? ¿Cuál de estas será nuestra alternativa correcta? Me parece que está muy, muy fácil. Muy fácil. Vamos a ir sacando, ¿ya? Muy bien, lentamente dicen no, porque no hay una cuestión de lentitud, si bien hay una cuestión más bien espiritual y del interior, ¿ya? Y por tanto, tal como dice Javier acá en el chat, ¿ya? La alternativa correcta es la C, es discreto. Discreto, dice, porque si antes había de pronunciar el OM de manera interna y reservada, ¿ya? Es su espiritualidad, ¿ya? Dice, por ejemplo, la única que parecía como más extraña, ¿ya? O más posible de ser un distractor era la E, dice singularmente, porque Siddhartha había de pronunciar el nombre de manera notable y original. Pero esto de notable y original ya se da en el último párrafo, ya en voz de Govinda, quien le tira flores, ¿no? ¿Ya? Así que en el primer párrafo, y acá mismo te lo dice la pregunta, hay que dirigirse a donde está el contexto de la oración. Vamos al 8. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra indolente? Indolente en el contexto del quinto párrafo leído. Vamos entonces acá, dice indolente, dice, pues Govinda pensaba, este nunca será un brahman común y corriente, un indolente sacrificador, un hábito mercader de ensalmos, un orador vacuo y vanidoso, un sacerdote maligno y astuto. ¿Ah? Está diciendo puros como desvalores, ¿no? Está diciendo que es indolente, ¿ya? Pero está diciéndole que él no será así, él no va a ser indolente, no va a ser alguien más del rebaño, sino que va a ser alguien que se va a elevar hacia el estado de un Dios. Vamos a ver entonces qué nos dice las alternativas. Dice, conmovedor, porque Govinda afirmaba que Siddhartha jamás se volvería un sacrificador capaz de emocionar con sus actos. B. Insensible, porque Govinda afirmaba que Siddhartha nunca se convertiría en un sacrificador incapaz de sentir el dolor ajeno. C. Incomprensivo, porque Govinda afirmaba que Siddhartha jamás se volvería un sacrificador que no pudiera entender a las personas. D. Descuidado, porque Govinda afirmaba que Siddhartha nunca se convertiría en un sacrificador que no prestara atención a su trabajo. Es flojo, porque Govinda afirmaba que Siddhartha jamás se volvería un sacrificador incapaz de realizar sus labores cotidianas. Esta también está muy fácil. Muy fácil. Recuerden que es un contexto de sacrificio, recuerden que es un contexto también espiritual, ¿ya? Que no será en el futuro entonces cierta. Bien, vamos a esperar ahí en el chat a ver si ustedes pueden sacar la respuesta correcta, chiquillas. Está bueno esa modalidad que ustedes me puedan decir la respuesta por el chat, a ver si yo la puedo revisar también. ¿Cuál creen ustedes así rápidamente, para tener ahí nosotros material para trabajar? ¿Ya? Javier dice la B, dice insensible, porque Govinda afirmaba que Siddhartha nunca se convertiría en un sacrificador incapaz de sentir el dolor ajeno. Muy bien, ahí tenemos entonces la respuesta correcta. Es la B, porque estamos también en un contexto del sacrificio. Fíjense acá. Este nunca será un brahman o un sacerdote común y corriente, un indolente sacrificador, ¿ya? Alguien que sacrifica porque sí. Eso es lo que les quiere decir. Sino que en el contexto nosotros podemos averiguar que Govinda ve a Siddhartha como una persona que es capaz de sentir el dolor ajeno y por tanto él no será nunca un insensible. Bien, muy bien, Javiera. Vamos a seguir con la 9. Según el párrafo 5, Govinda. Vamos entonces a la nueva, veámosla si podemos sacarla así nomás porque leímos muy bien ese párrafo. Dice, A. Envidiaba las condiciones y virtudes de su amigo Siddhartha. B. Consideraba que Siddhartha era un par en su búsqueda espiritual. C. Pensaba que todos los sacerdotes son malignos y astutos. D. Miraba profundamente todo lo que su amigo Siddhartha hacía. E. Deseaba ser parte de la enorme grey de los brahmanes. También está muy fácil. ¿Cuál era la visión que tenía Govinda de Siddhartha? ¿Cuál es la alternativa correcta ahí? Hay envidia, hay deseo, hay admiración, creo que es. Muy bien, Javier. Allí tenemos la alternativa correcta. Es una admiración profunda. Si se fijan, Hermann Hesse, que fue el autor de este libro, ya se preocupa mucho de destacar no solamente las cualidades físicas de Siddhartha, sino también las espirituales. ¿Ya?
Y en ese caso, en este caso de la espiritualidad, el seguimiento, el deber y la misión, por ejemplo, de quien goza de esas capacidades sensitivas en cuanto a lo espiritual, ¿ya? Son parte de la admiración, ¿ya? No es una forma de sentirse envidioso ni tampoco una vanagloria, sino que hay que admirar, hay que seguir finalmente a este individuo que va a tener una serie de problemáticas dentro del libro, pero que siempre van a ir en el orden de rescatar lo espiritual, rescatar también el peligro del dolor ajeno, ¿ya? También que tienen que ver con cómo, por ejemplo, la humanidad puede trascender. Este libro fue escrito posterior, me parece, a la Segunda Guerra, ahí habría que revisarlo, pero también es un llamado hacia el mundo occidental, porque Hermann Hesse es alemán, ¿ya? De buscar esa espiritualidad, ¿ya? De buscar la espiritualidad que nos propone Siddhartha, ¿ya? Que tiene que ver con el amor al otro, que tiene que ver con desprenderse de los bienes privados individuales y ver la parte más total espiritual. Me gustaba mucho este libro cuando era más chico. Bien, vamos al 10. De lo dicho por el emisor, en el texto se infiere que vamos a sacar entonces una inferencia. Recuerden que la inferencia se saca en relación a que la información literal muchas veces es el distractor. Por eso cuando aquí me dicen inferir, ustedes también ahí márquenlo, porque es información que está entre las líneas del texto. Dice A. Govinda se preparaba para ser igual que Siddhartha. B. Siddhartha enamoraba a todas las mujeres sin distinción. C. Siddhartha era un joven interesado en la espiritualidad humana. D. Govinda siguió efectivamente los pasos de su amigo Siddhartha. E. Siddhartha tenía más cercanía afectiva con su padre que con su madre. ¿Qué es lo que podemos inferir de ahí? ¿Cuál será, chiquillas, la alternativa correcta de este párrafo que está acá? ¿Cuál será? Ahí a contestar las 10, a ver si el chat ahí se motiva, a ver si hay alguna respuesta así rápida, chiquillas, porque como les decía, a mí también me sirve si es que tienen un error, aprendemos también a corregir a partir de ese error, ¿ya? ¿Cuál será, chiquillas? Por supuesto, es la C. Siddhartha era un joven interesado por la espiritualidad humana. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que se desprende, ¿ya? Hay un sentido de espiritualidad. Y toda la otra información, por ejemplo, Govinda siguió efectivamente los pasos de su amigo Siddhartha, ya esto parece más bien literal en la última parte, ¿ya? Hay que seguirlo, dice Govinda, ¿ya? Lo seguiré hasta la muerte, dice Govinda. Entonces esto no es porque esto es literal, ¿ya? Cuando tenemos una inferencia, tenemos entonces información que está entre medio del texto, ¿ya? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Para qué sirve la inferencia? Y vamos a hablar un poquito de la inferencia, ¿ya? La inferencia sirve para demostrar, ¿ya? Que nosotros cuando hablamos decimos mucho más que lo que decimos solamente, ¿ya? Ustedes pueden, por ejemplo, inferir, hablando con respecto a esa mención de la Convención Constitucional que hizo Javier, ustedes pueden inferir, por ejemplo, los discursos, ¿ya? De la gente política y inferir, por ejemplo, sus fundamentos, sus elecciones, ¿ya? Sus elecciones en cuanto, por ejemplo, a cualquier temática que ustedes puedan vislumbrar. Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo las noticias regionales, ya, como nunca pasé así como por la sala estar de mi casa, ya, y estaba el canal nacional, y habían varios constituyentes, ¿ya? Porque les voy a hablar un poquito de la inferencia, ¿ya? Habían varios constituyentes ahí. Claro, y habían algunos que eran, por ejemplo, una abogada feminista, me acuerdo, que habló muy bien, muy bien. Había un tipo de RN, había gente de las organizaciones sociales, pero me llamó la atención el discurso del tipo de RN. ¿Por qué? Porque hablaba de esto de la paz social, hablaba, por ejemplo, del desorden, orden, hablaba también del tema de la ingobernabilidad del país, y a mí me parecía que todo su discurso, ¿ya? Infería que ese discurso, aparte de estar plagado una ideología del odio, ¿ya? Que últimamente se está hablando mucho de eso, de la ideología del odio, de los discursos del odio, era un discurso que estaba
lejano de la sociedad civil, muy lejano de la sociedad civil, muy en torno al orden sin, por ejemplo, justicia social. Y si uno quiere criticar, por ejemplo, esos discursos, tiene que inferir cuáles son sus elecciones, cuáles son los fundamentos que mueven a esas personas a hablar. ¿Ya? Y si uno le dice, bueno, tú quieres orden, pero sin paz social, entonces, cuál es tu alternativa, por ejemplo, como eh, claro, ahí uno también puede decir eso, ¿no? Que cómo pueden tener, indignarse, ¿ya? Indignarse, enfurecerse también. Pero cuando hablamos de política o de análisis político, hay que pensar de que hay muchísimas posiciones, ¿ya? Y que finalmente la posición que uno tiene, por más que la considere justo, también es una posición. Pero al momento de criticarlas, de ver la racionalidad de estas, ahí tenemos la distinción. Dígame, Francisco. Que, por ejemplo, está bien lo que dice la Fabi y todo, por eso yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo el caballero, Ajá. pero más que nada es una opinión y todas las opiniones tienen que ser respetadas, sea muy penca la opinión, pero Ajá. tiene que ser respetada igualmente. Claro, sí, sí, sí. Claro, porque el hecho de que tú la tomes, ¿ya? Como tema de análisis, ¿ya? También hay un respeto ahí, ¿ya? De quién la emite. Ahí yo no me voy a meter ahí en la dignidad de quién la emite, ni siquiera me acuerdo del nombre del estimado, ¿ya? Pero me llama la atención sus principios. Y me llama la atención que sus principios no están en relación, por ejemplo, a lo que la gente está demandando. La gente no solamente está demandando más seguridad, sino que también está demandando, por ejemplo, participación política. ¿Mm? Y eso, si nosotros lo ponemos en una escala de valores, ¿ya? En el hoy, y en cómo, por ejemplo, nosotros tomar la temperatura del momento político, ¿ya? Es lo que tenemos que hablar. No hablar, por ejemplo, de más cárceles, por ejemplo, ¿ya? No hablar también de más violencia policial, ¿ya? Porque eso también, el orden social en Chile también está siendo cuestionado. Entonces, más orden, pero ¿qué subyace, ¿ya? A esa elección? Y ese es el tema que nosotros tenemos que inferir. ¿No? Y por eso la inferencia es muy importante. Dice, sí, en eso tiene mucha razón ahí Javiera, ¿ya? ¿Por qué nadie cuestiona? Porque muchas veces no nos damos al tiempo de cuestionarlo, ¿ya? Y es importante cuestionarlo. Hoy día, por ejemplo, llevando esta conversación también a algo que se presentó hoy día, ¿ya? Hoy día estaba escuchando yo la radio y estaba la Carmen Hertz, ¿ya? Una diputada comunista, y estaba hablando sobre la propuesta de el tema del negacionismo, ¿no? Bueno, podemos hablar también esto en relación a lo que dice Siddhartha, ¿no? En relación también al cuidado también y al interés, por ejemplo, por la espiritualidad, y en el caso de la espiritualidad también tiene que ver mucho con la dignidad humana, por lo menos para mí siempre hay un puente ahí. Y el tema con el negacionismo, ahí tenemos como la brecha, ¿no? El tema de la frontera con respecto a la libertad de expresión, ¿ya? Las sociedades tienen el derecho, ¿ya? De reflexionar sobre, por ejemplo, su historia, ¿ya? Reflexionar sobre su historia y reflexionar también sobre su historia en cuanto a los crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido, el negarlos aún, ¿ya? La Carmen Hertz decía algo súper importante, que primero se, se omitían, ¿ya? No eran parte del tema, ¿ya? Después se escondían, ¿ya? Después se escondieron mucho tiempo y ahora se niegan, ya una vez que ya la verdad ha salido a la palestra, ¿no? ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos una cuestión de que ya no es válida solamente una opinión, sino que cuando la opinión es un discurso del odio, una opinión también interfiere con los derechos humanos, interfiere también con la dignidad humana, ahí ya también hay que hacer un paralelo. La sociedad misma, y en el caso de la ley también tiene que actuar ahí en función del bienestar de todos. No podemos seguir pensando que los hechos, por ejemplo, de los atentados contra los derechos humanos no existen, no ocurren en el país, porque sí ocurren, ocurrieron en el 73 y siguen ocurriendo, ¿ya? Con la gente que está presa política todavía, con los carabineros que no han pagado por sus crímenes, crímenes de tortura que han pasado en el norte, acá en La Serena también.
Y es muy importante también hacer esa distinción. Y todo eso también se realiza a través de ciertas inferencias. Cuando yo escucho los discursos, ¿ya? Y detrás de ese discurso siempre hay ciertas elecciones, siempre hay ciertos elementos ideológicos que yo puedo inferir. Y eso es parte también del análisis político, ¿ya? Sigamos acá, porque nos fuimos ahí en una ola muy larga. Dice, ¿cuál es la idea principal del párrafo 3 del texto leído? Es un párrafo muy chiquito, así que lo vamos a leer. Sigamos con el párrafo 3. Dice, y el pecho de la madre se chilla de satisfacción al verlo caminar, sentarse e incorporarse. A él, Siddhartha, el joven hermoso y fuerte, de esbeltas piernas, que la saludaba con perfecta gracia. Vamos a ver qué nos dice entonces acá y resolverla entre todos. Dice, ¿cuál es la idea principal del párrafo 3? ¿Ya? Veamos acá. A, Siddhartha era un hombre perfecto y saludable. B, Siddhartha y su madre tenían una excelente comunicación. C, la madre de Siddhartha no veía ningún defecto en su hijo. D, la madre sentía felicidad y orgullo por cómo era su hijo. E, la gracia de Siddhartha dejaba atónito a todo el que lo observaba. También muy fácil, muy fácil. Vamos sacando, por ejemplo, Siddhartha y su madre tenían una excelente comunicación. No hay ninguna cosa que nos diga eso. No hay palabras ahí. No hay una cosa que me diga, ah, Siddhartha habló con su mamá. No. Tampoco habla de su salud, solamente una descripción física. ¿Ya? Dice la gracia de Siddhartha dejaba atónito. Ya, esto lo podíamos ver, pero en el último párrafo quizá. Más atónito está Govinda ahí mirándolo con ese deseo medio prohibido. ¿Ya? Pero en realidad, como dice Javiera, la alternativa correcta es la D. Dice, la madre sentía felicidad y orgullo. Por eso esto de estar henchido, ¿ya? De estar así como pecho paloma, como es ¿ya? Estar orgulloso del hijo. Muy bien, muy bien. Dice 12. Ya. Bueno, dice, ¿qué relación existe entre los párrafos 4 y 5 del texto leído? ¿Ya? Párrafos 4 y 5. Vamos a revisar entonces los dos párrafos. ¿Ya? Dice, amor agita el joven corazón a las hijas de los brahmanes, cuando se harta el joven ilumina frente, ya, aquí está cómo lo miran, ya, y después cómo lo mira Govinda, la 4 y la 5. Vamos a ver qué nos dice entonces las alternativas. Dice, 4 y 5, dice 4A menciona las bondades del joven Siddhartha, B destaca las diferencias que Govinda tenía con Siddhartha, B explicita el comportamiento de Siddhartha, informa lo que Govinda piensa de su amigo. Podría ser ahí, pero no el comportamiento, porque está como lo miraban. Dice, expone lo que ocurría con las hijas de los brahmanes ante Siddhartha, menciona el gran afecto que sentía Govinda por Siddhartha. D señala que las hijas amaban profundamente a Siddhartha, entrega características de la personalidad de Govinda. Más bien habla de Siddhartha, nada que ver Govinda ahí. Selecciona el efecto que Siddhartha tenía sobre las mujeres. Expone el objetivo de vida que perseguía Siddhartha. ¿Cuál de esas es la alternativa correcta? También está muy fácil esta. Muy fácil. Nosotros leímos con atención el texto. Muy fácil. ¿Cuál sería la alternativa, chiquillas? Ahí les dejo a ustedes en el chat que respondan rápidamente, ¿ya? Para que no haya tantos vacíos. Dice la D, dice, señala que las hijas aman profundamente a Siddhartha, ¿ya? Podríamos estar ahí correcto. Dice, entrega características de la personalidad de Govinda, pero fíjate acá, no son las características de Govinda las que describe, más bien es la espiritualidad de Siddhartha, ¿ya? Y cómo, por ejemplo, lo mira Govinda, ¿ya? Por tanto, ahí Carla tiene la respuesta correcta. La respuesta correcta es la C. Dice, expone lo que ocurría con las hijas de los brahmanes ante Siddhartha. Las hijas tenían cierta atracción, ¿no? Porque, por ejemplo, el efecto que tenía Siddhartha no, sino que es la forma en cómo lo miraban, ¿ya? Y por supuesto que la sé porque en el párrafo 5 dice, menciona el gran afecto que tenía Govinda por Siddhartha. Todo lo que dice ahí en ese párrafo, ¿ya? Son solamente afectos, ¿ya? Es el afecto que él le tiene, ¿ya? Es muy importante ahí, oye, ahí me faltó una, una alternativa, ¿ya? Entender cómo está la descripción. Fíjense que tanto el párrafo 4, que es más bien tanto el párrafo 3, lo físico, ¿ya? El 4
lo que sentían las hijas de los brahmanes por Siddhartha, y el 5 es lo que finalmente siente Govinda por Siddhartha. Es la descripción, ¿ya?, de cómo él lo mira y cómo él, por ejemplo, siente, ya que él próximamente se convertirá en un cierto dios, en un Buda, ¿ya? Y esa es la función que cumplen estos párrafos. Ya van desde lo más físico hasta lo más espiritual. Y esto es muy importante para el tema de la descripción del mismo Siddhartha. ¿Ya? Voy a arreglar esta acá. Vamos a arreglar acá y vamos a leer un texto cortito para terminar. Déjenme arreglar aquí esta parte de acá que se me chingó. Espera que cargue el texto. Oh, ¿por qué no carga? Verdad que esto es más abajo. Vamos a leer entonces posteriormente un texto cortito. Ahí está el texto de Siddhartha. Disculpenme ahí porque yo me pongo medio perfeccionista con estas cosas. Que tengan todo esto muy bien. Ahí está, aunque no era, pero había que tenerla ahí presente. ¿Ya? Por supuesto que la respuesta era la C. Era la C. Ya, vamos entonces a cerrar aquí y abrir de nuevo el 4 para revisar el último ejercicio de esta tarde. ¿Ya? Acá. Texto 2, preguntas de la 4 a la 6, son muy chiquitas. Dice, desde niños aprendemos, para bien o para mal, cómo se debe vivir la vida. Absorbemos poco a poco las reglas que permiten pertenecer al grupo de personas consideradas exitosas. Sin querer, en el amor sucede lo mismo. Repetimos esquemas de expresión afectiva sin cuestionarnos. Nos aferramos a rutinas, formas de convivencia y papeles para poder calzar con lo que nos parece normal. Las personas se ponen en la adolescencia un determinado traje de pareja del cual después no logran desprenderse, a pesar de que con el tiempo les quede como poncho de grandes o les apriete hasta doler. Se sienten fracasados si llegan a quedarse sin ese ropaje. Van perdiendo de vista que el objetivo es ser una buena pareja, no parecerlo. Dice Eugenia Bernstein, El amor al desnudo, un fragmento de un texto más largo. Veamos lo que nos dice acá, desprenderse. Veamos el contexto. Dice, las personas se ponen en la adolescencia un determinado traje de pareja del cual después no logran desprenderse. ¿Ya? No logran desprenderse. Fíjense que hay una especie como de ropaje acá, ¿ya? De algo que uno se pone. Veamos qué nos dicen las alternativas. Dice, A, desvestirse, B, desnudarse, C, desentenderse, D, despojarse y E, deshacerse. ¿Cuál será la alternativa correcta acá? ¿Cuál será? Hay un ropaje de lo que se entiende por el amor. ¿Ya? ¿Ya? Desentenderse, dice Carla. ¿Qué otra alternativa hay? ¿Qué otra alternativa ustedes creen? Ya, vamos a revisar estas dos chiquillas. Dice, por ejemplo, Carla dice la C, desentenderse, y D, despojarse. ¿Ya? Acá, Carla, no es la... claro, pero vamos a resolverla. Desentenderse no es porque acá hay una cuestión de entendimiento cuando uno habla de desentenderse. Pero acá el texto me habla de una cuestión física para explicarme algo que es mental, ¿ya? Me habla de que hay algo que no me logro desprender, ¿ya? Desprender físicamente. Y por tanto, como nosotros estamos viendo vocabulario contextual, tenemos que ver cuál es la alternativa que mejor se adapta, ¿ya? Y en cuanto a la ropa, lo más probable es que sea despojarse. Deshacerse, ¿ya? Como dice Francisca, que era una de sus alternativas, ¿ya? No tiene mucho que ver, ¿ya? Porque deshacerse es como quitarse rápido, ¿ya? O eliminar algo. Pero acá es despojarse, es sacarse un ropaje, ¿ya? Este está un poquito más difícil, ¿ya? Porque tenemos que ver el tema en relación con los significados. Siempre quedarse con eso,
¿ya? Por ejemplo, acá lo primero que yo dije, desprenderse es como quitarse ropa. Fíjense en cómo lo hice, ¿ya? Hay que aprender también a hacer esos movimientos, ¿ya? Dice 5, del párrafo se deduce que las nociones de fracaso y éxito son, ¿ya? A, iguales para todos los seres humanos, B, generadas en la sociedad y en la cultura, C, ilusorias, pues no existen en realidad, D, herramientas de manipulación social, E, iguales socialmente, pero diferentes culturalmente. ¿Cuál será la alternativa correcta de las 5? ¿Ya? Fracaso y éxito, ¿tendrán que ver, serán iguales para todos? ¿O es algo más bien aprendido? ¿Cuál creen ustedes, chiquillos? ¿Cuál será la alternativa aquí? Muy bien, muy bien, muy bien. Estas expectativas, ya con respecto, por ejemplo, a la pareja, con respecto al amor, son cuestiones que se generan socialmente. Fíjense acá en lo último que nos dice sobre eso. Dice, van perdiendo de vista que el objetivo es ser una buena pareja, no parecerlo. ¿Ya? Ser una buena pareja, no parecerlo, quitarse o desprenderse, ¿ya? Estas cuestiones que tienen que ver con lo social, para finalmente adentrarse en la cuestión más bien esencial de qué significa ser pareja, ¿ya? Lo importante ahí es cuestionar lo que nos dice la sociedad y la misma cultura. Dice 6, para terminar, dice, de acuerdo con la emisora, las personas en general, veamos aquí, dice, A, se sienten presionadas cuando son adolescentes, B, olvidan con facilidad lo que aprendieron, C, desconocen cómo vivir sin pareja, D, pretenden parecer personas exitosas y E, mantienen esquemas aprendidos. ¿Cuál será entonces la alternativa correcta de ahí? ¿Cuál será de esto? Aquí está un poquito más complicada, pero hay que hacer hay que hacer una interpretación más bien global. A ver, aquí no sé si Javiera contestó la pregunta, ¿no? Sí, 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 sí. Puede ser la B y la E, dice Javiera. Dice B, olvidan con facilidad lo que aprendieron, y E, mantienen los esquemas aprendidos. ¿Ya? Esto de olvidar no es que se olvide, de hecho, por ejemplo, una percepción más bien de lo exitoso dentro de la pareja puede continuar y de hecho puede ser una especie de comillas termómetro para evaluar si es que mi pareja está bien o no, ¿ya? Si es que parece estar bien, fíjense lo que estamos hablando de cuestiones más bien de apariencia social, pero la alternativa correcta es que es esto. Muchas veces mantenemos los esquemas aprendidos, ¿ya? De lo que a nosotros significa como un amor exitoso, pero olvidamos cómo lo estamos viviendo. Y lo que nos dice el párrafo, es que nosotros tenemos que aprender a ser una buena pareja y no parecerlo. Porque en la adolescencia aprendemos cómo son parejas, comillas, exitosas, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces se hablaba esto mucho antes, ya, menos mal que ya se estaba desprendiendo esta idea, pero se hablaba que una pareja exitosa era la que se mantenía junta, ¿no? ¿Ya? Y por más que haya, por ejemplo, violencia doméstica, machismo y todas estas cosas, eso era como lo exitoso, ¿ya? Pero nosotros también, al momento de reflexionar sobre esto, sobre lo que significa el amor o lo que significa la idea de pareja, tenemos que desprendernos de muchas ideas que quizá provienen de otros tiempos, ¿ya? Para poder, por ejemplo, vivir un amor de pareja en plenitud, por ejemplo, desprenderse de que las parejas son hombre y mujer, por ejemplo, una cuestión básica, ¿ya? Pero habría que aprenderlo ahí con respecto a cómo ser una pareja, una buena pareja y no parecerlo solamente. Bien, chiquillas, quedamos hasta acá entonces. Bueno, muy bien, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Espero que tengan para la próxima clase el 04 ya listo. No sé qué más podría yo ayudarles. Les voy a subir inmediatamente, en esta noche les voy a subir el 05 y además les voy a subir también los textos del 04 ya ¿cómo se llama? En un Word. Ah, no, me voy. Ahí está. En un Word para que tengan los textos ustedes, lo puedan imprimir si es que los quieren imprimir. ¿Ya? Recuerden que nos queda poquito para la prueba, ya hay que seguir leyendo, hay que disfrutar la lectura. Yo espero que estas clases también ustedes las disfruten, ¿ya? O disfruto mucho que ustedes me hagan preguntas,
ya que hablé un poquito más distendido, no tanto como en las clases de filosofía, que si bien también hay mucho de reflexión, pero a veces nos hace falta hablar un poquito de la universidad, un poquito también de la PTU, ¿ya? Y este es el espacio que por lo menos hemos creado, ¿ya? Plazo libre, independiente, ¿ya? Nacional y popular, para que podamos trabajar, ¿ya? Esa es la idea, esa es la idea. Aunque a veces tenemos algunos poderes fácticos encima de nosotros que nos impiden hacer lo que nosotros queremos, ¿ya? Pero bueno, chiquillas, como les decía, por ejemplo, acá yo les subí el texto 2, les subí el texto en Word, para quienes les molesta, por ejemplo, leer en el computador, que a mí también no me gusta, ¿ya? Pero ahí pueden rayar, subrayar, tener el texto listo, y ojalá ponerse al día con las personas que les faltan los otros ejercicios, pónganse al día también, ¿ya? Pero lo más importante, lo que a mí me gustaría, es que el texto 4, ¿ya? La ejercitación 4 lo hagan, y el texto 5, ojalá tener la lista, ¿ya? Tener la lista para el próximo jueves, hacer una ejercitación de 15 preguntas, ¿ya? Pero para dialogar un poquito más. Me gustaría que la clase fuera así como esta, donde ustedes podían poner, por ejemplo, poner las alternativas y yo poder analizarlas para que ustedes también vayan adquiriendo la metodología y vayan adquiriendo también el tema del gusto por la lectura y que no tengan tanto miedo, por lo menos en esta prueba, que yo espero que la consideren un poco más fácil. Son distintos textos, ¿ya? Y los vamos a ir abordando de esta forma más bien dinámica, más bien rápida. Eh, a mí me gusta hacerlo así, pero cualquier cosa, cualquier requerimiento que ustedes quieran, yo puedo cambiar, ¿ya? Puedo adaptarme también si es que tienen alguna otra necesidad, chiquillas, ¿ya? No se preocupen, pues para eso estamos nosotros acompañándolos en este proceso. Bueno, me despido entonces. Que tengan buena tarde. Este video va a estar cargado en unos momentos más, ¿ya? Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos en filosofía. Nos vemos entonces. Quiero escuchar un chao, chao. Digamos chao, chao. Para despedirme. Despedirme. Ya, Chao. profe. Ya nos vemos. Cualquier cosa me escriben ahí, acá en el ¿cómo se llama? En el coso este ya, para si es que tienen alguna otra duda, chiquillas, vayamos trabajando así. Yo siempre voy a estar dispuesto a responder sus inquietudes, ¿ya? Bueno, Javi, ahí tenía el micrófono, ¿cómo se llama? Malo ahí, pero me despido de todos los que están presentes, Francisca, de Carla, de Javiera y de Emilia, que estuvo en unos momentos también en clase. Ya, dejamos de transmitir entonces y nos despedimos. Chao, chao.